En general, solemos escuchar que el Fondo Monetario Internacional es la máxima representación del neoliberalismo económico. La izquierda, el peronismo y el kirchnerismo radical acusan al FMI de ser responsable de implementar y hacer implementar a los países políticas neoliberales. Sin embargo, esta madrugada, en una votación en la que el Congreso de la Nación Argentina le dio el apoyo al gobierno para avanzar en un acuerdo con el FMI, 3 diputados liberales votaron que rechazaban la propuesta. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué los liberales votaron en contra del acuerdo con el FMI? Lo analizamos a continuación. En un video anterior ya explicábamos por qué los liberales en general no están a favor de la existencia del Fondo Monetario Internacional. También es cierto, hicimos otro video donde explicamos que no pagarle la deuda al fondo llevaría a la Argentina a enfrentar duras consecuencias económicas. El gobierno de Alberto Fernández planteó la votación en el Congreso como si se tratara de elegir solamente entre 2 alternativas: o aprobar el acuerdo o ir directamente al default. La realidad igual es que había otras opciones. Una de ellas era que el Congreso rechazara el acuerdo y sin embargo, a través de un decreto presidencial, el gobierno igualmente pudiera avanzar en su entendimiento con el organismo internacional. Otra alternativa era que el Congreso rechazara la propuesta y por tanto se enviara otra distinta con un nuevo acuerdo con el FMI que implicara reformas distintas y nuevos compromisos de parte del gobierno argentino para poder pagar la deuda. En línea con esto último es que los 3 economistas liberales, que son flamantes miembros del Congreso de la Nación, Ricardo López Murphy, José Luis Espert y Javier Milei, votaron en rechazo de este acuerdo. Las objeciones que los liberales le hicieron al proyecto pueden resumirse en 3 puntos distintos. El primero es que el acuerdo no implica ningún compromiso de reformas estructurales para la economía argentina. López Murphy fue el encargado de destacar esto. El acuerdo al que hoy el Congreso autoriza el financiamiento es malo, es pésimo. No propone un solo cambio estructural para que la Argentina salga adelante y vuelva a crecer. La segunda objeción es que el gobierno, al firmar el acuerdo, se compromete a aumentar el gasto público y también a aumentar el endeudamiento. López Murphy y Espert advirtieron sobre este tema. El acuerdo que el gobierno ha discutido en las comisiones no soluciona nada. En realidad, posterga y empeora la crisis en la que estamos envueltos hace ya demasiado tiempo. Así, por ejemplo, aumenta el gasto público, de lo que se han, mostrado orgullosos, y los impuestos hasta, en algunos casos, 300%, y la deuda interna en una magnitud extraordinaria. El aumento de la deuda pública para financiar el déficit que recién desaparece en el 2025 se va a hacer con emisión de deuda pública interna. Estamos hablando que casi la totalidad de la capacidad prestable de los bancos a familias y empresas se la va a quedar el sector público. Y quien explicó los problemas de seguir aumentando el gasto público fue Javier Milei. Desde el punto de la inconsistencia teórica, el gobierno sigue recurrentemente insistiendo con esta idea de que aumentar el gasto público hace aumentar tanto el PBI que el déficit fiscal cae. Eso no se cumple en la teoría económica, aún en los modelos más rudimentarios con todo ajuste de cantidades. Es más, ni siquiera podríamos pensar en un mundo de puro ajuste de cantidades cuando la tasa de inflación viene arriba del 50%. Es decir, solamente a un demente se le puede ocurrir semejante hipótesis. Para traducir un poco, lo que quiere decir Milei acá es que la idea de que el gobierno, a través del aumento del gasto público, incremente la demanda agregada y que eso tenga como resultado generar un aumento de producción, solamente sería posible en un mundo en donde todo ese aumento de la demanda no se tradujera en un aumento de los precios. Sin embargo, lo que vemos en Argentina es que ese aumento del gasto se financia con emisión monetaria
con deuda y con un aumento de los impuestos que ha dado como resultado 10 años de estanflación. Es decir, una economía que no crece y una economía que tiene altísimos e inadmisibles niveles de inflación. Finalmente, la tercera objeción es que el ajuste del déficit fiscal al cual se compromete el gobierno va a realizarse íntegramente por una reducción de subsidios a la energía, es decir, un aumento de las tarifas de servicios públicos, y por otro lado, por una mejora de la recaudación, lo que implica también un aumento de los impuestos y de la presión tributaria. Fue José Luis Espert quien propuso que el ajuste, en lugar de hacerse de esa forma, pase por recortar la cantidad de ministerios que tiene el Ejecutivo Nacional. En lugar de salir a reventar a la gente con impuestos y tarifazos, hagámosla desde la cosa pública, hagámosla del gasto público. Y yo tengo una propuesta. Tenemos 21 ministerios, hice las cuentitas. Quedemos con 8 ministerios. Que quede el Ministerio del Interior, el de Economía, el de Relaciones Exteriores, el de Defensa, el de Educación, el de Trabajo, el de Salud, el de Ambiente, el de Ciencia y el de Seguridad. El resto de los 11 ministerios, se cierran. Quieren conseguir 13.000 millones de dólares, ahí lo tienen. Y tras ello, Milei concluyó que el acuerdo era simplemente una porquería. Y este ajuste lo tiene que pagar la casta política. Y si no lo paga la casta política, que se lo lleve puesto a todos. Así es que los liberales vamos a votar en contra de esta porquería. Para resumir, tanto los liberales como la izquierda votaron en contra de este acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. La diferencia es que los liberales sí quieren pagar la deuda y no creen que sea conveniente entrar en default, mucho menos con un organismo como el FMI. Pero sí quieren que los esfuerzos necesarios para poder pagar esa deuda recaigan mayormente sobre el sector público. Los liberales en el Congreso deberían votar proyectos que bajen la presión tributaria, que bajen el gasto público y que liberalicen o privaticen sectores de la economía. El acuerdo entre el gobierno y el FMI no solo no baja la presión tributaria, sino que la sube, no solo no baja el gasto público, sino que lo sube, y no liberaliza ni privatiza ningún sector de la economía. De hecho, una enorme regulación económica, como el cepo cambiario o los controles de precios en muchos productos que se venden a diario, seguirán vigentes a partir de la firma de este acuerdo. Ninguno de esos puntos es compatible con el ideario liberal, y de ahí que estos diputados hayan terminado votando en rechazo de la propuesta del gobierno. ¿Qué pensás vos? ¿Estuvieron bien los liberales en votar en contra? ¿O como dicen algunos, cometieron un gran acto de irresponsabilidad? Comentame abajo con tus ideas, y si te gustó este video, no dejes de compartirlo, darle me gusta y suscribirte a mi canal. Nos vemos en la próxima.